Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Tenemos ahora por segunda ocasión la visita del doctor Miguel Padilla Rosas, quien en la vez pasada nos dio una ponencia de cáncer en cavidad bucal. Le vamos a agradecer nuevamente al doctor que esté con nosotros. El doctor Miguel Padilla Rosas es cirujano dentista egresado de la Universidad de Guadalajara con dos especialidades en cirugía oral y en diagnóstico integral y patología oral. La primera la realizó en la Universidad de Guadalajara y la segunda en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Sus grados académicos es profesor de tiempo completo, titular a Universidad de Guadalajara, impartiendo cursos en pregrado y posgrado, con una antigüedad de 24 años. Es conferencista nacional e internacional. Es miembro de asociaciones nacionales e internacionales especializadas en genética humana, patología y medicina bucal. El doctor tiene múltiples publicaciones indexadas y arbitradas en revistas nacionales e internacionales y tiene publicación de capítulos de libros. El doctor tiene reconocimiento PRODEP, es miembro del Cuerpo Académico de Patología General y Bucal y su práctica privada es exclusiva en cirugía bucal y patología oral en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión le daremos la bienvenida al doctor con su tema que nos va a hacer favor de presentar, que es osteonecrosis por bifosfonatos o ingesta de antirresortivos. Doctor, otra vez una calurosa bienvenida a este Muchas gracias. foro. Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y bueno, este tema que probablemente ustedes lo vean como muy ajeno a su área de expertise, que es la ortodoncia, pero verán lo importante de conocerlo, a lo mejor no como dentistas que vamos a ver estos casos, sino quizás como probable paciente que en algún momento nos vayan a dar este grupo de medicamentos. Eh, al tejido al que vamos a estar haciendo referencia durante toda la plática es al hueso. El hueso, pues recordemos que es un órgano firme, duro, resistente, que forma parte del endoesqueleto de todos los vertebrados. Está compuesto por el tejido óseo, es un tipo de tejido conectivo especializado que va a estar constituido por células y por un componente extracelular calcificado. Por lo tanto, vamos a tener una materia orgánica y una materia inorgánica. De manera muy general, haciendo un recordatorio de cómo se hace o cómo se da la función del hueso, es importante mencionar, bueno, que existe una célula que forma hueso llamada osteoblasto, una célula que destruye o reabsorbe el hueso llamada osteoclasto. Entre ellas dos, mientras haya un equilibrio en lo que se forma, lo mismo que se reabsorbe, pues existirá una salud ósea. Este osteoblasto, que es la célula formadora de hueso, va a captar estos dos elementos, fósforo y calcio, los cuales ingresan a nuestro cuerpo y al torrente sanguíneo por el alimento que consumimos en él. Una vez que es captado por el osteoblasto, hay una reacción bioquímica dentro de ellos formando el cristal de hidroxiapatita, que es en realidad el cristal que va a dar el endurecimiento a todas las estructuras calcificadas del cuerpo. E igualmente tenemos a la célula del osteoclasto que la función de él va a ser disociar o volver a separar estos dos elementos, fósforo y calcio, para así desintegrar al cristal de hidroxiapatita. Estos dos elementos los regresa a la sangre para ser o reciclados o eliminados a través de la orina. Estas células van a ver principalmente hormonas o situaciones que las van a estimular. En el caso del osteoblasto, tenemos hormonas como los estrógenos, que es la principal hormona femenina, los somatotropina, que es la hormona del crecimiento, los andrógenos, que es una de la hormona principal del varón, como la testosterona, la calcitonina, van a ser elementos que si la célula está eh, expuesta a estas hormonas, va a estimularla, por lo tanto va a haber formación de hueso. Voy a hablar un poquito de los estrógenos. Sabemos cómo las mujeres cuando llegan a la menopausia, pues aparece ese fenómeno menopausia por la disminución o ausencia de los estrógenos. ¿Qué pasa? Y desde yo que de todos nosotros sabido,
cómo las mujeres posmenopáusicas van aumentando, o van, más bien, va presentándose la desmineralización de los huesos de una manera lenta y paulatina, llegando a situaciones de osteopenia o inclusive osteoporosis. ¿Bien? Por eso es que las mujeres, cuando llegan a esa situación de vida, pues claro que la disminución de estos estrógenos, al no haber estimulación del osteoblasto, eventualmente van a presentarse esas patologías óseas. El estrés no, hablaría no del estrés de ir tarde al trabajo o de una complicación de un paciente o un problema familiar. No, no me refiero a ese estrés. Me refiero a la situación de estimular de una manera directa al osteoblasto, por ejemplo, como ustedes lo hacen en la ortodoncia. Estresan al ligamento periodontal con el movimiento ortodóntico y ese estrés, claro que va a estimular al osteoblasto, lo mismo que al osteoclasto. Por un lado, va a ocasionar la reabsorción de hueso y por otro lado, la aposición del nuevo hueso. Y lo mismo que el osteoclasto también va a haber dos hormonas que lo van a estimular. Si están presentes estas dos hormonas, ¿cuál va a ser el resultado final del paciente? Pues va a haber una reabsorción paulatina y eventual del hueso. Una de ellas es la paratiroides, siendo una hormona que se va a fabricar en las glándulas paratiroideas. Su función principal es el metabolismo del calcio y el fósforo. O el cortisol, que es una hormona que todos fabricamos, se fabrica en la glándula suprarrenal y que habitualmente todos la tenemos en altas concentraciones al despertar todos los días por la mañana. Pero en el caso del cortisol también puede ser administrado de manera exógena con un grupo de medicamentos, por ejemplo, los corticosteroides. De ahí que un efecto secundario de un paciente que toma corticosteroides va a ser eventualmente la descalcificación ósea, por lo tanto, el desarrollo de osteopenia y osteoporosis. Las células del hueso las podemos sintetizar en estas cuatro. Tenemos al osteocito, que el osteocito no es otra cosa más que un osteoblasto. Nada más que un osteoblasto, aquí está metabólicamente activo, formando la matriz ósea, y el osteocito, pues va a ser aquel osteoblasto que quedó ya rodeado de hueso, disminuye su metabolismo, se vuelve más lento, más pasivo, pero se puede volver a convertir en osteoblasto si en algún momento llegara a ser necesario. Tenemos unas células de reserva llamadas células osteogénicas. No son propiamente células madre, pero sí son células de reserva. Y tenemos al osteoclasto, siendo el osteoclasto una célula de mayor tamaño. A la célula a la que nos vamos a hacer referencia el día de hoy en la plática es al osteoclasto. El osteoclasto es una célula gigante multinucleada que en realidad su origen no es el hueso. Ellas se van a formar en el tejido hematopoyético. En realidad son macrófagos, pero son macrófagos que bajo la influencia de ciertas proteínas se van a histodiferenciar en osteoclastos y aparte estos macrófagos tienen una habilidad y es de fusionarse y formar células de mayor tamaño gigantes. ¿Ok? Como vemos aquí en esta fotomicroscopía de un osteoclasto en el que vemos tres núcleos, por lo que nos hace pensar que se fusionaron mínimo tres macrófagos para formar esta célula. ¿Cómo funciona el osteoclasto? Bueno, una vez que es activado, esta célula se hincha, se adhiere a la superficie del hueso, se sella en la parte más periférica. ¿Por qué? Porque la zona del citoplasma o de la membrana citoplasmática que va a quedar en contacto con el hueso va a empezar a exponer una serie de canales proteicos en los cuales va a bombear gran cantidad de protones. Estos protones, que son hidrógenos, va a ocasionar que este medio celular se acidifique. Y al acidificarse, va a ocasionar que esta acidez destruya o separe a el cristal de hidroxiapatita, tal y como ocurre en la caries dental. Sabemos que la caries dental, la acidez de las bacterias y sus subproductos terminan destruyendo al esmalte, eventualmente a la dentina, al cemento, ocasionando la destrucción de este órgano. ¿Qué es lo que hace que un osteoclasto se active? Bueno, hay dos proteínas, una es RANKL y otra OPG. RANKL es quien va a activar la función del osteoclasto y OPG va a ser el freno que le dice al osteoclasto, para, hasta ahí deja de reabsorber.
Ambas proteínas son secretadas por el osteoblasto. Por lo tanto, el osteoblasto va a ser la célula que va a regir el metabolismo óseo. Va a ser como ese director de orquesta que está guiando a sus músicos para que entren en el momento ideal, con el volumen específico y demás. O sea, él guía toda la función musical. Aprovecho esta imagen para hacerles mención. Esta es una fotomicroscopía electrónica en donde, bueno, se colorearon estas estructuras. Aquí vemos un osteoclasto, lo vemos aquí como múltiples proyecciones, pero en realidad es más grande, nada más que a la hora de procesarlo se encoge, pero en realidad el osteoclasto estaba originalmente sellando toda esta cavidad. Pero vean cómo aquí está el osteoclasto, todo esto es el tejido óseo, pero quiero hacer mención de estas estructuras que parecen fibras, que parecen una malla o una red. Ese es el colágeno tipo 1, ese es la parte orgánica del hueso. Hay que recordarla porque más adelante la voy a retomar, el colágeno tipo 1. Eh, en otras palabras y en síntesis, bueno, este es el osteoblasto. Si el osteoblasto eh, mm, fabrica o secreta RANKL, va a estimular al osteoclasto. Si el osteoblasto lo que secreta es OPG, va a restar o va a frenar la función del osteoclasto. Aquí les traigo un video en el cual trataré de explicar de una manera práctica esto que les estoy diciendo. Bien, aquí podemos ver bueno, cabe mencionar que este es de una casa comercial, o sea, esto está libre en internet, eh, y bueno, pues lo utilizo para esta plática. Y aquí podemos ver en este momento, bueno, cómo esquematizan electrónicamente, cómo sería un osteoclasto, según el diseñador de este video. Vemos que este osteoclasto tiene estas proyecciones, que son unos receptores en los cuales ahí se va a pegar las proteínas. ¿Cómo se regula la actividad del osteoclasto? Bueno, en esta vista vemos que se está acercando a la superficie del hueso, en donde vemos al osteoclasto en rojo. Vemos cómo conforme lo va reabsorbiendo el hueso van quedando estas estructuras fibrilares como malla, que recuerden que es el colágeno tipo 1. Pero por detrás de él viene el osteoblasto, ¿ok? El osteoblasto ya mencionamos que va a secretar ciertas sustancias. Aquí lo vemos que va a secretar RANKL. RANKL o RANK ligando tiene que reconocer a un receptor que tiene en la superficie el osteoclasto. Si existe una complementariedad, se unen y se activa, va a hacer que se active la función del osteoclasto. ¿Ok? Así es como entonces se va a activar esta célula y se va inclusive a histodiferenciar cuando esta célula recién está emergiendo de la médula ósea. Tal y como lo vemos aquí. Aquí en teoría están saliendo apenas los macrófagos de médula ósea, se ven expuestos a RANKL. Este RANKL va a hacer que se histodiferencie en osteoclasto, se vaya directamente a la superficie del hueso y tenga su función metabólica. Pero dijimos, hay un freno. ¿Quién secreta ese freno? Pues lo va a secretar también el osteoblasto. Y aquí lo vemos, esta proteína llamada OPG. Vemos cómo arresta, cómo atrapa a la proteína de RANKL. Y si la atrapa, pues va a bloquear uno de los sitios activos de unión al receptor. Entonces va a hacer que esta proteína no se pueda adherir a su receptor. ¿Cuál va a ser el resultado final? Pues que se va a restar, se va a detener la función del osteoclasto. ¿Sí? Con esto, bueno, nos damos cuenta cómo ellos mismos se regulan. Ahora, existe un grupo de medicamentos. Estos medicamentos, como su función terapéutica es evitar la reabsorción del hueso, se han llamado antirresortivos. Existe pues no una gran cantidad, pero más de una opción de medicamentos que son considerados antirresortivos. Entre ellos tenemos a los estrógenos, los bifosfonatos, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Eh, Existe la hormona paratiroidea como una acción antirresortiva. Eh, Estos antirresortivos son fármacos
que utilizados durante años. Cabe mencionar que el tratamiento de la osteoporosis no es de una semana ni de un mes, son de años. ¿Para qué? Para que el hueso se vuelva a remineralizar. Por eso es que es muy probable que un paciente que llegue a nuestra consulta, que esté expuesto a los bifosfonatos, nos platique de que tiene tratándose 5 años, 10 años tomando estos medicamentos. Aquí podemos ver en esta diapositiva enlistado los principales antirresortivos. Tenemos el tratamiento hormonal sustitutivo como estrógenos, los bifosfonatos, anticuerpos monoclonales, hormona paratiroidea, moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, calcio y vitamina D, calcitriol, calcitonina. Todos ellos hacen una función de remineralización del hueso. Pero es importante y me voy a concentrar en estos que están en color negro, estos tres, los cuales ellos son los medicamentos a los que vamos a hablar y que pudieran, principalmente los dos primeros, como bifosfonatos y anticuerpos monoclonales, estar asociados al desarrollo de una situación muy grave que pudiera aparecer en el territorio de nuestro trabajo, como es la osteonecrosis de los maxilares. Vamos a iniciar hablando de los bifosfonatos. Los bifosfonatos, pues, es un grupo de fármacos que van a inhibir específicamente la actividad del osteoclasto. Si se frena la actividad del osteoclasto, el osteoblasto, él sigue posicionando hueso, pero como lo hace muy lentamente, claro, con el paso de los meses y años, eventualmente el hueso se va a volver a endurecer. Son potentes antirresortivos. El alendronato, que es uno de los más utilizados, pues es un aminobifosfonato que tiene un efecto positivo, aumentando la densidad mineral ósea, disminuyendo lógicamente el riesgo de fractura en los pacientes que tienen estos problemas. Este medicamento pues tiene su historia. Ya vamos en la tercera generación de bifosfonatos. Esta tercera generación, a diferencia de las anteriores, tiene un cambio muy importante, que aparece una administración endovenosa, como es el ácido zoledrónico, que es muy cómodo para el paciente. ¿Por qué? Porque se puede administrar una vez al año o una vez cada 6 meses. La diferencia cuando es por tableta, el paciente tiene que tomarlo o diario, o cada tercer día, o cada semana, según el protocolo que el médico esté utilizando para el tratamiento de la osteoporosis. ¿Qué es lo que hacen los bifosfonatos? Bueno, el bifosfonato se adhiere, se pega a la superficie ósea, quedando permanentemente en el hueso. Y bueno, no tanto permanentemente, en realidad tiene una vida media muy larga. Hablamos de cerca de 10 o hasta 12 años que queda el medicamento adherido en el hueso. Entonces, no es suficiente que el paciente que diga, ay, deje de tomar el bifosfonato y le hago la extracción. Con eso no ocurre el riesgo. Si es un bifosfonato, recuerden, puede durar el efecto hasta 10 o 12 años después de que el paciente dejó de tomar el medicamento. Este medicamento, bueno, se absorbe entre el 20 y el 50%, tanto por vía oral intestinal como por vía endovenosa. La vida media, si es la vía oral, es hasta 10 años. La vida media, si es por vía parenteral, hasta 12 años, teniendo una biodisponibilidad desde 1 al 10% y una afinidad del hueso hasta un 50%. Y la mayor parte de estos medicamentos se van a depurar del 60 al 80% por el riñón y del 10 al 20% por la vía fecal. Pero conforme fueron utilizando el medicamento, se dieron cuenta de algunos efectos secundarios que tenía el medicamento, y algunos de esos efectos secundarios fueron favorecedores para unas áreas médicas. ¿Por qué? Porque vieron que los bifosfonatos, por ejemplo, aumenta el efecto antitumoral, hay una disminución de la regulación de células T, causan problemas en la mitosis, disminuye la angiogénesis y disminuye inclusive la proliferación celular. Gracias a estas características, es también un medicamento que suele darse en los pacientes que están siendo tratados contra cáncer. En el mercado, aquí vemos en México los medicamentos que tenemos, todos los que tienen esta marquita R con un círculo es el nombre comercial, y los que están entre paréntesis en este caso son los nombres genéricos. Tenemos el alendronato sódico, risedronato, ivandronato, ácido soledrónico, pamidronato. Algunos son para utilizarse
vía dosis diarias o semanales, algunos otros cada mes o cada 3 meses, y el ácido zoledrónico que regularmente se administra una vez al año. La potencia, pues es diferente, siendo el más potente el ácido zoledrónico, aumentando hasta 100,000 veces más su potencia relativa en cuanto comparándolo con los antirresortivos como el calcio y la vitamina D. O sea, son muchísimo más potentes. Con esto quiero aclarar la primera situación que me gustaría que quedara clara entre todos ustedes. No estoy hablando mal del medicamento. No estoy hablando que sea un medicamento mal, que no se debería administrar. No, es un muy buen medicamento, que gracias a ese medicamento muchos pacientes pues no se fracturan la cadera, no se fracturan las vértebras. El problema está en que lamentablemente las áreas de la medicina, o sea, los médicos que administran o recetan estos medicamentos, no sé si no lo saben o eh, no toman en cuenta el riesgo que tiene de administrar este medicamento en el territorio oral. Estos medicamentos se indican para pacientes con osteopenia y osteoporosis, y recuerden, ya se está dando como un tratamiento contra cáncer, pero principalmente cánceres como mama, próstata y pulmón, que tienen una gran posibilidad o probabilidad de dar metástasis a los huesos. Entonces los están dando como un osteoquimoprotector. Si el paciente ya tiene metástasis a huesos, pues con eso limitan o tratan de hacer que el cáncer no crezca ni destruya tanto el hueso. O pudiera estar el paciente apenas diagnosticándose todavía sin metástasis óseas y se le da el ácido zoledrónico para evitar que haya metástasis a hueso. Igualmente se han dado para otras enfermedades del hueso como enfermedad de Payet y osteogénesis imperfecta. Y en esas, todos hemos visto los medicamentos que regularmente algunos de ellos traen un manualito, un librito dentro de la caja con letras muy pequeñas donde pues, nos hablan de la farmacodinámica, la farmacocinética y características propias del medicamento. Desde ahí ya está indicado que estos medicamentos causan osteonecrosis mandibular. El riesgo vamos a ver en cuanto a la incidencia o del número de casos que se presentan de riesgo de osteonecrosis mandibular dependiendo del medicamento. Por ejemplo, un paciente sin tratamiento antirresortivo o antiangiogénico, pues pudiera presentarse una osteomielitis del 0 al 1,9% por cada 10,000 casos. Pero vean cómo el ácido zoledrónico aumenta de 100 casos por cada 10,000. Dirán, ay, pues qué poquito, es como el 1%. Sí, pero este 1%, si fueras tú como paciente, si fuera tu mamá, si fuera algún familiar tuyo muy querido, claro que ese 1% se convierte en un 100. O que tú fueras el paciente, claro que te gustaría no tener ninguna complicación, ¿están de acuerdo? Igual otros medicamentos como el denosumab, el bacizumab, cada uno con diferente riesgo de desarrollo de osteonecrosis mandíbula. Pasaríamos ahora a revisar otro grupo de medicamentos, que son los anticuerpos monoclonales. Esto sí pudiera considerarse una real y verdadera vacuna contra los huesos o que favorece a los huesos. El anterior no tiene acción de vacuna. Este, les repito, pudiera ser una vacuna. ¿Por qué? Porque a lo que el paciente le administran es un anticuerpo, tal y como lo tiene una vacuna. Cuando nos ponen la vacuna contra, no sé, la influenza, contra el COVID, contra el tétanos, por lo que nos están inyectando es un elemento, ya sea una bacteria atenuada, un virus atenuado, lo que sea, una partícula proteica que estimula como antígeno para que nuestro cuerpo forme anticuerpos y así nos defienda. Entonces aquí lo que se está administrando ya es el anticuerpo directamente. Son proteínas capaces de identificar y bloquear funciones e inclusive destruir células. Se han utilizado para el tratamiento de diferentes enfermedades. Los anticuerpos monoclonales no son nuevos. Se han utilizado y se utilizan para un montón de enfermedades, principalmente enfermedades inflamatorias, autoinmunes, para evitar el rechazo de un trasplante contra cáncer, contra algunos tumores. Entonces, no es un medicamento tan novedoso.
El detalle y lo importante aquí de mencionarlo es que hay una aplicación en el cual puede tener un efecto secundario en nuestro territorio, como es la osteonecrosis mandibular. El Prolia, que su nombre genérico es el denosumab, es el medicamento más utilizado aquí en México y a nivel mundial. Es un anticuerpo monoclonal que se une a RANKL. Recuerden, si se une a RANKL, va a hacer la función de OPG. Y si hace la función de OPG, ¿cuál va a ser el resultado? Frenar, limitar, destruir. Bueno, no lo destruye en realidad al osteoclasto, sino más bien lo frena y evita, pues, que su función esté activada. El denosumab, como nombre comercial ya mencionamos, Prolia o Exgeva, desde el 2010 se aprobó en Estados Unidos por la FDA y en el 2011 fue autorizado a aplicarse en Europa. Entonces vean que no es un medicamento novedoso, ya tiene más de 10 años aplicándose. Más o menos aquí en México inició su aplicación también más o menos como el 2010. Sabemos que mucho de nuestros criterios farmacológicos y demás pues por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues nos regimos mucho por los criterios que da Estados Unidos. Aquí les traigo otro video. Este video tratando pues de explicar ahora, ahora los anticuerpos monoclonales. Igual es un video que fue hecho por una casa comercial, en este caso por Prolia, en donde podemos apreciar, como lo vamos a ir viendo, pues igual un acercamiento al hueso, vemos cómo el hueso se va acercando, nos acercamos a la superficie ósea, viendo a las células que van a estar eh, con, pues, haciendo la función del hueso. Vemos el osteoclasto, una célula gigante multinuclear, un osteoblasto, que es una célula, ya dijimos, que va a formar hueso nuevo. Ay, perdón, ya me quité el video, perdón. Aquí vemos cómo se va, cómo funciona, ¿va? Vemos cómo el osteoblasto va a secretar, ya habíamos previamente mencionado, el rank L, e igualmente OPG lo va a estar secretando para regir la función del osteoclasto. ¿Ok? Aquí vemos cómo hay la unión a este receptor y por ende la activación de esta célula. Eh, Déjenme esperar a que continúe. Ok, aquí vemos cómo esta célula osteoclasto va a reabsorber el hueso. Recuerden esta malla, estas fibras que va a quedar. Cuando baja los estrógenos, aumenta el rank L. Por eso es que eventualmente el hueso de la mujer se va a adelgazar, se va a causar una osteopenia y una osteoporosis. ¿Qué hacen los bifosfonatos, como vemos aquí? Pues son moléculas que se quedan adheridas al hueso y van, una vez expuesto el osteoclasto, va a ocasionar que este osteoclasto deje de funcionar y eventualmente inclusive hasta se muera por apoptosis. ¿Ok? Pero ya dijimos que este medicamento pues iba a perdurar hasta más de 10 o 12 años. ¿Qué hace el anticuerpo monoclonal como Prolia? Bueno, es un anticuerpo que su función va a ser atrapar a rank L. Una vez que lo atrapa, pues va a ser la función de OPG, impidiendo, lógicamente, que este ligando se una a su receptor. Y con eso se destruye y se evita que haya inclusive la histodiferenciación de los osteoclastos. Aquí vemos otro medicamento está en proceso de experimentación, como es el remosozumab, que es un anticuerpo monoclonal, pero este va a bloquear o se cree que va a bloquear la función del hueso por otra vía, que es la vía WNT. Desconozco actualmente si va a dar o no el mismo riesgo de desarrollo de osteonecrosis. Clínicamente, pues estos medicamentos se dan en mujeres posclimatéricas con una densidad ósea disminuida, con un riesgo muy alto de sufrir una fractura de huesos largos o de vértebras. Eh, el riesgo, y habla del riesgo de desarrollo de osteonecrosis mandibular, es similar a los bifosfonatos. Algunos autores hablan que ligeramente menor, pero bueno, ante la duda, mejor hay que tomarlo en cuenta. No hay nada claro en que estos anticuerpos monoclonales no se sabe del todo cómo van a funcionar, pero solo hay asociación de desarrollo de osteonecrosis mandibular en pacientes
que recibieron el bifosfonato, pero para el desarrollo, para el tratamiento de cáncer y osteoporosis. Y mencionamos la incidencia ligeramente menor, pero no por eso lo vamos a no tomar en cuenta. Y la hormona paratiroidea, que es otra hormona, pero esta, recordemos, va a estimular al osteoblasto. Esta tiene otra función. Aquí el osteoclasto no tiene nada que ver. Aquí el osteoblasto es el que se va a ver estimulado. La teriparatida, que es el nombre genérico para este medicamento, también se ha dado para la osteoporosis, es un análogo de la hormona paratiroidea. Ya a nivel laboratorial pudieron conocer la hormona y solamente le extrajeron la parte activa, la parte metabólica, y con eso pues se administra al paciente de manera parenteral. Actúa favoreciendo la formación de hueso nuevo, estimulando ahora el osteoblasto. Eh, Sus efectos se ven porque aumenta la densidad mineral ósea, disminuyendo la probabilidad de fracturas óseas. Se indica en pacientes con un alto riesgo de presentar fracturas, también con osteoporosis secundaria al uso de corticosteroides, pero importante, y aquí está en mayúsculas, no constituyen la primera línea de elección para osteoporosis. Quien toma o quien le administran estos medicamentos son en aquellos casos graves que no han respondido ni a los bifosfonatos, ni a los estrógenos, ni al calcio, ni la vitamina D, perdón. O sea, cuando ya utilizaron otras opciones y no hubo remineralización, utilizan este grupo de hormonas. Tiene efectos secundarios en los cuales está generalmente asociados a una hipercalcemia, como puede ser mareo, dolor de cabeza, hipotensión ortostática, calambres y demás. En el 2014 sale publicada un primer artículo en el cual se dio, o sea, el paciente tuvo una osteonecrosis mandibular inducida por denosumab, que era el anticuerpo monoclonal, pero al paciente le dieron teriparatida, que es la hormona a la que nos estamos refiriendo, y vieron un beneficio clínico y una curación aproximadamente a los 2 meses de iniciado el tratamiento. Entonces, probablemente en un futuro sea una opción de tratamiento para los pacientes que hayan desarrollado osteonecrosis mandibular. Claro, este es un artículo, falta que se siga estudiando para ver si es una opción de tratamiento. En este cuadro comparativo les muestro todos los medicamentos que se han utilizado históricamente para este tipo de enfermedades, pero únicamente están palomeados aquí, que están asociados al desarrollo de osteonecrosis mandibular, los bifosfonatos y los anticuerpos monoclonales. En resumen, el primer resumen, solo los bifosfonatos no solo se utilizan para el tratamiento de osteoporosis, ya dijimos que se utiliza también contra el cáncer. Si un paciente llega a nuestra consulta y nos reporta que está bajo la ingesta de bifosfonatos, hay que conocer el tipo de tratamiento que el paciente ingiere, el tiempo que lo ha utilizado, la vía de administración. La industria farmacéutica sigue experimentando con nuevos medicamentos, probablemente salga una cuarta generación o con menos efectos tóxicos, no lo sabemos. Pero importante, hay que limitar la colocación de implantes, injertos óseos a los pacientes que están tomando antirresortivos. Y yo aquí añadiría también limitar el tratamiento ortodóntico. ¿Por qué? Porque ustedes pueden mover el diente gracias a la salud del hueso. Si el hueso está limitada su salud porque está bloqueado la actividad osteoclástica, el paciente no es candidato a un tratamiento ortodóntico. Desde el 2022 se juntaron a nivel internacional los colegios de cirujanos maxilofaciales e hicieron esta reflexión. Para poder hablar que un paciente tiene osteonecrosis mandibular asociado a los bifosfonatos, tendrá que cumplir algunos criterios. Primero, haber estado tratado actual o previamente con terapia antirretroactiva, tipo bifosfonatos o anticuerpos monoclonales. Tener hueso expuesto o que se puede sondear a través de una fístula intraoral, que haya durado más de 8 semanas sin evidencia de curación, que no haya evidencia o antecedente de haber recibido el paciente radioterapia de cabeza y cuello por enfermedad de cáncer. ¿Por qué? Porque sabemos que la radioterapia por sí sola, claro que va a causar problemas del desarrollo también de un tipo
Osteonecrosis, nada más ahí se llama osteoradionecrosis, para poderla diferenciar de las demás. La osteoquimionecrosis maxilomandibular afecta más a la mandíbula en un 68%, afecta a pacientes de edad avanzada. El hueso alveolar, o sea, el hueso del hueso, la apófisis alveolar, tanto maxilar como mandíbula, que es el hueso donde se insertan o donde están presentes los dientes, tiene una velocidad de cambio 10 veces mayor que los huesos largos. Por eso hasta ahorita no ha sido descrita que los huesos largos o cualquier otro hueso sufra de osteonecrosis mandibular más que la mandíbula y el maxilar. ¿Qué tratamientos van a ser los más riesgosos? Pues una extracción dental en el cual el 62% de los pacientes pueden desarrollar este problema. El 15% de los pacientes puede tener una exposición espontánea de hueso. El 7% puede estar asociado a trauma protésico, el 7% de un antecedente de cirugía oral, el 5% por una periodontitis y el 4% asociado a los implantes. La osteoquimonecrosis ya se conocía su riesgo cuando se utilizaba la vía oral, pero apareció la vía endovenosa y eso aumenta aún más el peligro. El pamidronato y el ácido zoledrónico son los más utilizados por el servicio de oncología, pero son los más tóxicos, por decirlo así, para el hueso. Su evolución y tratamiento son frustrantes actualmente y la necrosis mandibular puede ir desde una incidencia del 1 hasta el 12%, depende el autor, depende el país, depende la serie que se haya revisado y dirán, pues es muy poquito, pero es importante considerarlo porque adelante verán algunas fotos de lo grave que pudiera llegar a ser una osteonecrosis mandibular. Va a pasar por tres etapas esta osteonecrosis: la fase de acumulación, micronecrosis y de hueso necrótico. En el caso de la fase de acumulación, pues esto, entre más tome el medicamento el paciente, pues más se va a acumular en el hueso y asociado a un trauma, pues va a ser lo que desate la presentación de la osteonecrosis. Luego viene la fase de micronecrosis. Esto se da porque va a haber siempre microfracturas a nivel ósea por el mismo función oral, ya sea porque mastica, porque el paciente bruxa, porque a lo mejor le estamos moviendo los dientes y estamos estresando mucho el ligamento periodontal y el hueso. Recuerden que el paciente, al estar expuesto a estos medicamentos, hay apoptosis de los osteoclastos. Entonces, si hay un traumatismo directamente al hueso, una estimulación, pues no va a haber una cicatrización o regeneración ósea de una manera habitual. Recuerden que se inhibe la angiogénesis. Si se inhibe la angiogénesis, pues va a también haber una inhibición en la posibilidad de que se cure o se cicatrice este hueso. Aparecen focos de micronecrosis y hay un retardo en la cicatrización del hueso. Y luego viene la fase de hueso necrótico. Aquí definitivamente puede verse desde hueso expuesto, daño tisular, exposición del hueso, acumulación en el hueso necrótico, formación inclusive de secuestros. El 31% de los casos va a cursar de manera asintomática, tal y como lo vemos aquí. Un paciente en el cual hay una exposición ósea, el paciente ni cuenta se había dado de ella y vemos que este hueso expuesto a la boca puede ser una posible manifestación. También puede simular un absceso dental, puede cursar paciente con movilidad dental, fístulas en la piel, fístulas en la boca, zonas de anestesia o disestesia, úlceras locales, infección e inclusive aumentos de volumen. Vemos aquí algunos casos. Algunos son casos personales, otros son casos bajados de internet, pero que nos van a ayudar mucho a esquematizar esto. Aquí vemos un paciente donde vemos la ausencia de un diente, exposición de la cortical, por lo tanto vemos que pues este hueso no cicatrizó de una manera regular. Otro paciente donde vemos la exposición de hueso posterior a una extracción. Otro paciente donde la exposición de hueso fue asintomática y aparentemente sin un antecedente traumático. Otro paciente en el cual se presenta después de una extracción. Otros después de la colocación de implantes. Vemos cómo aquí inclusive vemos hasta las roscas de un implante que previamente fue colocado, en el cual lamentablemente la presencia de los bifosfonatos o estos o anticuerpos monoclonales impiden una buena cicatrización ósea.
pacientes portadores de prótesis. Aquí vemos una paciente totalmente desdentado con prótesis total superior o un paciente con prótesis parciales. Estos son asociados a pacientes que portan estas prótesis plásticas flexibles que son muy bonitas, muy cómodas para el paciente, pero son antifisiológicas. No deberíamos inclusive ni ofrecerlas. No van con la fisiología oral. Este caso me lo regaló el doctor Alberto Gil, un maxilofacial de aquí de Guadalajara, el cual trabaja en el IMSS. Y el doctor, después de haber escuchado mi plática, se acerca y me regala el caso. Me dice, doctor, mire, le regalo este caso para sus pláticas. Y vemos un paciente el cual vemos evidencia de alvéolos. No sé si aquí le quitaron el diente o el diente se cayó solo. Vemos cómo está totalmente expuesto el hueso. ¿Ok? No, le comento, no fue caso mío, pero el doctor me comentó que este caso terminó necrosándose la totalidad del maxilar. Y el tratamiento que le tuvieron que hacer al paciente es una maxilectomía alta. O le tuvieron que quitar todo el maxilar. O este otro caso, el cual, bueno, es un caso que fue visto en el Instituto Jalisciense de Dermatología, aquí en Guadalajara, en donde vemos que este caso nada más está en mandíbula, vemos los alveolos totalmente ya vacíos, que estos dientes fueron previamente extirpados, haciéndole una extracción. Eh, este caso sí tuve un poquito más de conocimiento de él porque el paciente después se le fracturó la mandíbula, después se le terminó cayendo la totalidad de la mandíbula, se la tuvieron que quitar la totalidad de ella y ambos pacientes, como ustedes pueden ver, fueron pacientes masculinos, fueron hombres, o sea, no tenían osteoporosis, pero sí tenían cáncer, cáncer de próstata. Y estaban, aparte de haberles hecho la cirugía, estar tomando medicamentos, se le dieron a estos pacientes, estaban tomando ácido soledrónico, estaban aplicando ácido soledrónico endovenoso. Radiográficamente, pues no tiene un aspecto específico, se parece un poquito a la osteomielitis, pero pudiéramos no encontrar secuestros. El estudio ideal es la tomografía. Aquí vemos dos casos, ambos son en panorámicas. Vemos aquí la evidencia de alvéolos vacíos, o sea, aquí le hicieron tratamiento de extracción previamente al paciente y vemos datos muy interesantes. Si seguimos el borde inferior de la mandíbula, vemos aquí cómo hay una pérdida de esta continuidad y pareciera que el hueso está como apolillado. Es una característica que tiene la osteomielitis o este tipo de casos. Otro caso igual asociado a una extracción, vemos el alvéolo vacío y esta apariencia de hueso apolillado que pudiera ser una manifestación radiográfica. O en radiografías periapicales, estos pacientes tenían dolores dentales creyendo que era una enfermedad de tipo dental y, oh sorpresa, era la manifestación de un proceso infeccioso. O asociado a implantes, vemos cómo pues, el implante no cicatriza. La radiografía ideal, como vemos aquí, son tomografías o resonancias para ver con claridad dónde inicia o hasta dónde termina el hueso necrótico. El paciente puede estar cursando con fístulas en la cara, fístulas en la boca. Y aquí vemos que desde hace ya muchos años hay artículos que nos reportan que los pacientes, por ejemplo, que están bajo tratamiento de bifosfonatos, no se le, y se le quiera poner un implante dental, no son pacientes candidatos, ¿ok? Y menos si el paciente está bajo la administración de bifosfonatos endovenosos. También tenemos, por ejemplo, y si hago mucho énfasis a los implantes, es por el auge que se tiene en la odontología para colocar implantes a diestra y siniestra, sin un estudio específico. Aquí vemos este artículo que fue publicado desde el 2014, donde vemos que hacen un análisis de qué enfermedades sistémicas están indicadas o contraindicadas para la colocación de un implante dental. Y vemos que ya desde aquí está contraindicado en pacientes que están siendo tratados con bifosfonatos endovenosos. Pero lo peor fue este caso, este artículo, aunque ya está un poquito viejito, del 2017, pero fue un caso muy interesante que me lo regalaron algunos alumnos, exalumnos egresados de periodoncia. Y dijeron, no, doctor, ahora sí, ya estamos para llorar. Porque este artículo, de manera resumida, habla de un paciente en el cual le colocaron implantes
le colocaron implantes, ese implante se osteointegró, se cargó, o sea, ya estaba funcionando y a los años le aplican ácido zoledrónico y desarrolló osteonecrosis asociada a la zona del implante. Entonces, vemos pues que no está todo totalmente entendido. Eh, Se ha estadificado esta enfermedad en 4 estadios. El estadio 0 es aquel paciente que toma los bifosfonatos, pero no hay hueso expuesto, ningún síntoma de alarma, que la mayoría de los pacientes está en este estadio. Pacientes en estadio 2 tienen el hueso expuesto, este hueso está necrótico, pero asintomático. Pacientes en estadio 2, hueso expuesto necrótico con dolor y evidencia de infección. Y pacientes en estadio 3 tienen hueso expuesto necrótico, tienen dolor e infección y alguna otra patología asociada como fracturas patológicas, fístulas extraorales, osteólisis que puede extenderse al borde inferior de la mandíbula, tal y como lo vimos en unas radiografías panorámicas previamente. ¿Cuál es el protocolo? Primero, todo paciente deberá ser investigado en su historia clínica si recibe o no alguno de estos antirresortivos. Si lo recibe, debe de ser informado sobre la posibilidad de esta complicación. ¿Por qué? Porque en caso que se presente, desde el punto de vista odontológico, no es porque nosotros lo hicimos, es porque lamentablemente es un efecto secundario del medicamento, pero tiene que quedar previo al tratamiento explicadole al paciente. ¿Por qué? Porque si te lo queremos explicar después, pues nos vamos a meter en problemas, porque es probable que el paciente no nos crea o que se defienda diciendo, si yo hubiera sabido eso, pues no me trato o no me hago el tratamiento que usted me hizo. Entonces, sí es importante saberlo, que explicárselo al paciente y que el paciente nos firme la carta de consentimiento informado. Y otra cosa que debería de hacer el médico que prescribe estos medicamentos, debería informarle a todo paciente que va a empezar a recibir la terapia antirresortiva de la visita al dentista y que nosotros como dentistas hagamos un tratamiento preventivo. En los videos que les mostré hace rato, les hacía mención mucho. Fíjense en esta red, en esta malla, que es el colágeno tipo 1. ¿Por qué? Porque solo existe un examen de laboratorio en el cual podemos utilizar, podemos solicitar, que es solicitar la concentración del telopéptido C terminal del colágeno tipo 1, o también llamado beta cross labs, en el cual nos dice si hay presencia de colágeno tipo 1 circulando en sangre. Este no es un examen tan común, tan recurrente. Algunos laboratorios lo ofrecen, otros no. Probablemente en pocos años, porque cada vez lo solicitamos más, pues ya se vaya a popularizar en todos los laboratorios. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, si el osteoclasto está funcionando, ya dijimos, reabsorbe el hueso, queda expuesto el colágeno tipo 1 y al quedar expuesto llega una colagenasa, lo corta en pedacitos y es que empieza a circular en el torrente sanguíneo. Si hay presencia de colágeno tipo 1 en sangre, es porque el osteoclasto está funcionando, por lo tanto no hay riesgo. ¿Qué pasa si hay una disminución del colágeno tipo 1? Es porque el osteoclasto está inhibida su función. Por lo tanto, el medicamento está funcionando. ¿Cómo es que entonces se va a interpretar este valor? Si el valor está por debajo del valor de referencia, aquí hablamos de 150 picogramos por microlitro, no hay que prendernos este valor, simplemente el valor de referencia que traiga nuestro examen de laboratorio o del paciente, nada más hay que acordarnos. Si está por debajo del límite inferior, es de riesgo. ¿Cómo los vamos a tratar a estos pacientes? Bueno, paciente en estadio 0, solamente hay que informarle, hay que hacerle hincapié de la importancia de venir al consultorio dental, hacerle tratamiento dental preventivo. Pacientes en estadio 1, recuerden, tiene el hueso expuesto, pero no hay signos de infección. Pues hay que apoyarnos de antimicrobianos bucales tópicos como la clorexidina. ¿Para qué? Para que este hueso expuesto no se sobreinfecte y para que no se sobreinfecte y al rato que pase el estadio 2. Pacientes en estadio 2, como ya hay evidencia de infección, tenemos que darle al paciente antibiótico-terapia, inclusive hasta dobles esquemas, triples esquemas. Hay que seguir apoyándonos de la clorexidina, lógicamente analgésicos, y solo debridamiento de tejidos blandos, no tejido duro. El tejido duro se respeta.
porque se ha visto que si manipulamos el tejido duro, la necrosis se puede ir extendiendo. Y solo pacientes en estadio 3 es donde, aparte de todo lo anterior, sí se recomienda el debridamiento y la recesión quirúrgica del hueso, a sabiendas que el riesgo puede seguir presente y puede irse extendiendo inclusive aún más. ¿Cuáles son las estrategias de tratamiento? Aparte de todo lo anterior que mencionamos, probablemente la administración de teriparatida, les repito, solamente les mostré un artículo que habla de la posibilidad. También pudiéramos utilizar la cámara hiperbárica, como se utilizó en la osteoradionecrosis, nada más está contraindicada en pacientes que tengan un cáncer activo. Se recomienda modificar nuestras historias clínicas tratando de incluir preguntas específicas sobre el antecedente de enfermedades óseas y la administración de estos medicamentos. La prevención es lo ideal. Por eso me siento que estamos en el limbo, ni para bien ni para mal, estamos en medio. El medicamento, vuelvo a insistir, no es un mal medicamento. El problema está en que no cumplimos los protocolos. El diagnóstico precoz es lo ideal. Si vamos a tratar al paciente con evitar terapias invasivas, el mínimo debridamiento del hueso, la mínima manipulación del tejido, principalmente el hueso, y una agresiva prevención con la infección, con clorexidina o con combinaciones de antibióticos. Si el paciente es portador de prótesis, pues hay que limar los bordes filosos. Por conclusión, es una complicación relativamente nueva en pacientes que están siendo tratados por cáncer o metástasis esqueléticas y osteoporosis. Es necesario instaurar medidas preventivas en estos pacientes que van a iniciar a recibir los antirresortivos, no realizar procedimientos invasivos en este paciente y, de ser imprescindible, con la debida información al paciente, de preferencia con un testigo, o sea, un familiar que acompañe este medicamento y que ambos escuchen la explicación y ambos te firmen la carta de consentimiento informado. El riesgo no desaparece después de suspender la terapia. Recuerden, los bifosfonatos tienen una vida media muy larga, no así los anticuerpos monoclonales, solamente es de 6 meses. Entonces, si el paciente le están administrando anticuerpos monoclonales, pues podríamos esperar esos 6 meses si fuera posible y posterior a eso, hacerle el tratamiento quirúrgico. Importante es que una vez hecho el tratamiento quirúrgico, sería recomendable que el paciente esperara mínimo unos 3 meses para retomar el tratamiento con los medicamentos contra el cáncer o la osteoporosis. Preguntas, dudas. Aquí les dejo mis datos, mi correo electrónico, mi celular, los teléfonos de mi consultorio para cualquier cosa. Espero que haya sido de utilidad, que lo tomen mucho en cuenta para evitar pues, posibles complicaciones en un paciente y pues eventualmente un problema inclusive hasta legal con ellos. Gracias, doctor Padilla, por esta ponencia. Como siempre, no, ahora sí que nos dejó con la boca abierta. Muy, muy bonita plática y discernida de una manera muy, muy maravillosa, ¿no? Gracias. Este, le agradecemos y sí, por supuesto, estarán sus datos ahí, los pasaremos en una hoja para poder, para que se puedan comunicar todas las personas que deseen. Muchas gracias. Les recuerdo a todos los que ven esta plática que visiten la página www.amo.org.mx para que se enteren de lo que es la Asociación Mexicana de Ortodoncia, Colegio de Ortodoncistas. Y también está la página amomisonrisa.org.mx. Estas pláticas estarán publicadas en YouTube en el canal de la asociación. Gracias a todos. Hasta luego.